alguna manera, le he puesto la preeminencia de Cristo. Preeminencia de Cristo. Cuando nosotros hablamos de preeminencia, pre es algo que está antes o delante. Algo que se puede decir que sobresale. Ok, entonces voy a hablar acerca de la preeminencia de Cristo. Hermanos, Jehová en el antiguo pacto y Jesucristo es el mismo. De eso vamos a hablar. Pareciera que nosotros sabemos estas cosas, pero hay una organización que son solo Jesús, solo operan en Jesús. Luego están los testigos de Jehová, que niegan que Jesús es el Hijo de Dios. Luego están los que nos llaman a nosotros los trinitarios. ¿Ok? Los trinitarios. Y luego está, y todas esas cosas han surgido de esta palabra que yo les estoy hablando. Jehová es Jesucristo. Hoy, a las personas que nos visitan por primera vez, nos ha tocado un domingo de enseñanza. Hoy vamos a enseñar la palabra, ¿ok? En las enseñanzas, normalmente no hay mucha emoción, que uno dice, wow, grito, pero hay riqueza. Amén. Cuando uno se sienta a ver una película de jóvenes, de humor, uno se ríe, se emociona, se carcajea, hasta que le duele aquí. Pero cuando uno se sienta a escuchar a un anciano que apenas puede hablar, uno no se ríe, no goza, no disfruta, pero si uno le presta atención, se enriquece. Amén. Porque el abuelo ha vivido el doble o 3 veces lo que usted ha vivido, por lo tanto tiene algo que se llama conocimiento. Cuando se transfiere el conocimiento a las personas, no siempre uno se emociona, pero sí se enriquece. Amén. Y la emoción dura poco, pero el conocimiento es eterno. Amén. Por eso yo no vivo según lo que siento, sino según lo que entiendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. En el antiguo pacto, Dios, cuando se muestra a Moisés, le dice, Moisés, ve y dile a los hijos de Israel que yo te he enviado. Y si me preguntaren quién es, diles que yo soy, te envío a vosotros. Yo soy, ya está. Así, sí, yo soy. Hay una cosa que está, antes de leer Juan, quiero que leamos Deuteronomio 6. Por favor, ese no lo busque usted. Usted quédese en Juan, por favor, en multimedia. Deuteronomio 6, versículo 4. Mire lo que dice ese texto. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Uno es. Amén. Cuando a nosotros nos enseñan Padre, Hijo y Espíritu Santo, es verdad, es una realidad. Pero es el mismo Dios expresándose de manera distinta. H2O. Pero si usted ve el hielo, ¿es H2O? Sí. El agua líquida del río es H2O. Y si usted pone a hervir una olla y le pone la mano arriba y se le moja la mano, ¿con qué se le moja? Con H2O. Pero usted no ve nada, usted ve la olla y ve solamente el humito. Pero esa es una expresión, es vapor. Pero en 3 sustancias distintas es lo mismo. Amén. Dios, Jehová, que se dio a conocer en el antiguo pacto,
es Dios. Amén. Jesucristo resucitado es Dios. El Espíritu Santo, el cual vive en usted. Amén. Amén. El Espíritu Santo, el cual vive en usted. Es Dios. Es Jehová. Es Cristo. Pero eso no parece, eso era pastor, y eso lo sabía. De ahí es donde han surgido todas esas cosas. Pero vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. ¿Lo tienen? Amén. Ok, dice: Jesús dijo: yo soy. Diga: yo soy. ¿Qué le dijo a Moisés cuando me pregunten quién me envió? Yo soy. Jesús dijo: yo soy el camino. Después vuelvo a decir, él puede decir, y la verdad y la vida. No, él dice: yo soy el camino. Diga: yo soy la verdad. Yo soy la vida. Cuando él habla acerca de que él es el camino, él es la verdad y él es la vida, dice: nadie viene al Padre sino por mí. Escuche una cosa. La narrativa no estamos diciendo que él es, porque ahí dice literalmente lo que es. Hermano, la Biblia no está escrita para que la entendamos de manera racional, sino por la intervención del Espíritu, y eso se llama revelación. Amén. Amén. Ahora vamos a ver lo que dice el siguiente texto. Dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Señor, si nos muestras al Padre, nos quedamos quietos. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo que yo estoy hablando contigo y me dice: muéstrame al Padre? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice: muéstranos al Padre? Vuelvo y digo, pareciera que fuera una cosa que uno dice: ay, esto es así. Entonces piensa: bautízalo en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y armamos una cosa porque no nos queremos apegar a esta palabra. Por favor, ubíquese en Colosenses capítulo 1. Mire lo que dice. Amados, yo les voy a decir una cosa. Es profundamente importante que nosotros guardemos conocimiento. Amén. Dígale al que está a su lado: el conocimiento es lo más valioso que tú tienes. El conocimiento de Dios es lo más valioso que tú puedes tener. Sin conocimiento uno es vulnerable. Yo siempre pongo el ejemplo. Usted imagínese que yo envío a Marvin, lo envío: mira, vas a ir a tal sitio a comprar coltán, y le doy: tome, $50,000, vaya. Y Marvin en su vida ha visto el coltán. Los van a engañar, porque cuando uno no conoce, hermano, mire, usted llega en la carnicería y quiere darse la que sabe de carne, ¿no? Y llega, no, esa no.
Eso no. El carnicero, en cuanto usted hable, sabe si conoce o no conoce. Y te va a decir, esta es la que te tienes que llevar. No, pero es que esa no me gusta. No, esta es la carne. Usted no se puede meter al mercado de pescado cuando no conoce el pescado. En cuanto usted no conozca y usted llega, ¿cuánto vale este lenguado? Y te dice, eso no es lenguado. Eso es corvina. Ya el vendedor sabe que usted no sabe. Por lo tanto, está en sus manos. El desconocimiento es lo que nos hace más vulnerables como especie humana. Nos hace vulnerables. Por eso cuando nosotros sabemos que el Dios de la eternidad, el único, vive en mí, ya no hay conflicto alguno. Ya un hermano, una persona, no sé, un testigo de Jehová, no, es que Jesucristo no es Dios, no es el Hijo de Dios. Según tú, yo te puedo dar cátedra y textos bíblicos a punta pala, como dicen aquí, para que tú veas que sí es. Entonces todo eso crece, es del desconocimiento. Toda doctrina se alimenta del desconocimiento. Porque donde una persona conoce, ya no se le puede engañar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, Él es la imagen del Dios invisible. Está diciendo, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Quién es el primogénito de la creación? Cristo. Él es la cara visible, la imagen visible del Dios invisible. Siguiente texto, por favor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a leer hasta el versículo 20. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Digan, Él es mi cabeza. Él es mi cabeza. Escuche, no hay cabeza sin cuerpo. Él es la cabeza. Escuche, cuando una persona mueve este brazo, es porque el cerebro envió una señal para moverse el brazo. Amén. Si este brazo se mueve solo, hay un problema neurológico o, bueno, yo no conozco mucho de medicina, pero hay un problema. La cabeza ordena. Cuando una persona tiene un accidente de coche y la médula se rompe, que son en términos coloquiales los cables que unen todo el cuerpo y lo separa de la cabeza, se queda tetrapléjico, porque el brazo ya no se mueve solo, porque la cabeza ordena para que el cuerpo ejecute. Amén. Diga, Cristo es mi cabeza. Yo no puedo hacer lo que quiero. Yo sujeto todas mis voluntades a la cabeza, la cual es Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hágalo. Amén. Versículo 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso nosotros no podemos hacer aquí lo que queremos, sino que somos el cuerpo y Él es la cabeza. Él es el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Les hablé de la
la preeminencia, de lo primero, de lo que es antes, de lo que tiene virtud sobre todo, y es Cristo. Amén. El siguiente texto, por favor. Por cuanto agradó al Padre, a la sustancia, al Padre, agradó que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Escúcheme, yo no estoy diciendo el Padre no existe, el Hijo es otra cosa, el Espíritu. No, lo que estamos diciendo es que es uno. Haga así, 3 en 1. Hágalo a ver. Amén. Ok, cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros somos afirmados en esa verdad que es Cristo. Amén. Amén. Cuando nosotros entendemos estas cosas, a nosotros nadie nos viene a perturbar con enseñanzas extrañas, porque yo vivo apegado a la palabra. Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Vamos a leer. Dice Cristo, bueno, vamos a leer 3 traducciones para que comparemos los textos, ¿ok? Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Siguiente texto. Ahí están los dos. Ok, voy a leer ahora la traducción al lenguaje actual. Ok. Dice el mismo texto, pero en una traducción distinta. Dice, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Amén. A ustedes no les falta nada porque están unidos a Cristo. Amén. Wow, diga al que está a su lado, estás completo en Cristo. Nueva versión internacional dice, toda la plenitud de la deidad habita en forma corporal en Cristo, porque Él es Dios, los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Hermanos amados, cuando los judíos se confrontaron a Jesús, lo tuvieron así enfrente, ellos crujían los dientes, se llenaron de odio, porque Él expuso quién era. Juan capítulo 5, versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto que pareciera que es una cosa que yo conozco, fue el detonante de la crucifixión de Jesús. Porque mientras que hay un movimiento que dice, un ejemplo, gloria al Padre, yo vivo en el Padre, y el otro dice, no, yo soy solo Jesús, y otro, la iglesia del Espíritu Santo. Mientras que haya esa o sea, cuando se descoyunta algo, ¿ok? Es donde no hay la sustancia de la vida, la cual es Cristo. Amén. Amén. Diga, el Padre se expresó en la figura de un hombre. Vino, murió en la cruz, resucitó y hoy vive en mí por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Simón, mire cómo empieza la carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo,
una fe igualmente preciosa a la nuestra. La enseñanza ahí, a los que había alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No hay una separación de la sustancia. Yo, Jehová, dice Isaías 43:11, dice: yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Amén. Jesucristo dijo: solo yo soy el camino. Amén. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Amén. El que no está en mí, no está en el camino, se salió. No tiene vida y está en la mentira. Ahora, nosotros pensaríamos, es que es una enseñanza que conocemos, pero mientras no se predica a Cristo, sino que se predica el antiguo pacto, es como si no se tuviera el entendimiento del sacrificio de la cruz. O sea que esto no es una cuestión de que yo diga, eso ya yo lo sé. Porque lo que yo entiendo se refleja en lo que yo hago. Sí. Lo que yo entiendo, mis hechos son la evidencia de lo que yo creo. Amén. Tito capítulo 2, versículo 12, Tito capítulo 2, versículo 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? ¿De quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De nuestro gran Dios Y y Salvador. Su nombre. En el antiguo pacto, como yo les dije, Dios se mostraba a través de un misterio. Yo soy. Jehová. Iban a salir a la guerra y hacían ofrendas, sacrificios a Jehová Nisi, ¿no? Necesitaban una provisión y se le hacía una ofrenda a Jehová Jireh, el proveedor. Entraba en la nación en un pacto o en un tiempo de gracia y de paz y se hacían ofrendas a Jehová Shalom. Había un enfermo y se oraba y se pedía Jehová Rafa. Y así habían 200 y pico de nombres. Pero todos estos nombres, diga todos esos nombres, se resumieron. Y eso pareciera que la gente lo supiera. Si yo le digo a una persona, ¿cómo se llama Dios? ¿Qué va a decir? Jehová. Dice, bueno, yo soy. Bueno, Yeshua. Bueno, Yahvé. Bueno, Elohim. En realidad es Adonai. En verdad es el Eterno. No, hermano. Todo se resumió en Cristo Jesús, el único sabio y poderoso Dios. A Él sea la gloria. Ahora usted juzgue por la Escritura. No trague grueso, sumérjase en la Escritura. Para que usted vea que Él se mostró por figuras, tipos, en formas de misterios. Amados, de estas cosas que yo les estoy diciendo, es donde salen todas las doctrinas habidas y por haber. Cuando uno entiende que la iglesia, ¿dónde está la iglesia? Amén.
como tal si Cristo no es la cabeza? Así es. Dígalo conmigo, no hay cuerpo sin cabeza. No hay iglesia sin Cristo. Y no existe iglesia sin Cristo. O sea, si Cristo no es la cabeza, no se llama iglesia. Así es. Hay mucho iglesia que no son iglesia. Y dice, al Padre se propuso, le plació, le dio todo la preeminencia. Y Él es la cabeza de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Amén. ¿Dónde está la iglesia? Amén. Diga, yo soy la iglesia. Y Cristo es mi cabeza. Y fuera de Él yo nada soy. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dijo Tomás, Jesús se le apareció Tomás. y estaba Tomás, no, que yo no les creo si usted me dice, el Señor para otra, si ustedes no, yo no les creo eso. Y el Señor le aparece y le dice, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Dígalo fuerte. Inocente. Sino, el siguiente texto dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. ¿A quién le dijo eso? A Dios. Cuando yo estudio la palabra, escúcheme, iglesia, cuando un populista llega a gobernar en una nación, un populista gobierna en una nación, y se lo digo yo, con los pelos en la mano, porque la ignorancia o el desconocimiento de la gente es lo que le da poder a él. Un populista, un charlatán, no llega al poder en un país donde la gente es entendida. Porque viene a meter charla, pero las personas están preparadas. Por lo tanto, el mensaje rebota. Y le dice, ve a otro perro con ese hueso. ¿Por qué hay tanto, vamos a decir, populismo? ¿Por qué? Porque el populismo se alimenta del desconocimiento. Aunque nadie diga amén. Entonces nosotros decimos, wow, que yo no quiero ir a la iglesia porque ahí lo que hacen es esto. Pero cuando nos toca formarnos para conocer y juzgar, cuando dice juzgar no es señalar, no es condenar. Hay una gran diferencia entre juzgar y condenar. Un juez juzga. Y juzgar, la palabra juzgar, es separar la verdad de la mentira. Eso es juzgar. Por eso dice la palabra, el hombre espiritual todo lo juzga. Y él no es juzgado por nadie. Está diciendo que cuando uno entiende la naturaleza del espíritu, uno separa la verdad de la mentira. Y eso se llama juzgar.
Entonces, el no juzguéis para que no seáis juzgados no se interpreta como nos lo dijeron, que si el pastor es un bandido, y dice, uy, pero ese pastor yo lo vi con una muchacha en la playa. No juzgue para que no sea juzgado. No. Si es bandido, es bandido. Yo separo la verdad de la mentira. Uy, pero ese pastor es un charlatán. Es charlatán. Yo que te lo digo, lo conozco. Eso no es, no toqué al santo de Dios. No, uno tiene que juzgar. Y eso se llama madurez. Así es. Amén. Si el pastor es charlatán, es un falso. Pero yo no separo, yo no junto mi única verdad para juzgar a esa persona. ¿Me estoy explicando, iglesia? Por eso yo le digo, hoy vamos a estudiar. Vamos a pensar. Amados, cuando yo juzgo lo que estoy oyendo, la expresión más alta de la ignorancia es condenar algo que no entiendo. Esto está siendo grabado. Pero apúntelo. La expresión más alta de ignorancia es afirmar o condenar algo que yo no sé. Entonces la gente dice, ay, es verdad, lo escucharon y de una vez no lo juzga, no lo procesa, no lo digiere, sino que dice, es verdad, o mentira todo, sin procesarlo. ¿Pastor está enfadado? No, inspirado. Gloria a Dios. Ok, veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 9. Versículo 6. Isaías 9:6. Dígale al que está a su lado, debes de aprender a juzgar las cosas. Hay que juzgar las cosas. La Biblia, al que todo lo cree, lo llama simple. Simple. Dice, el simple todo lo cree. Mas el sabio dice, a ver qué está diciendo. Y llega en casa, vamos a ver. No es que, amén, pastor. No. Y ahora voy a dedicarme a juzgar. Como los hermanos de Berea. El gran apóstol Pablo estaba hablando y ellos, a ver si eso era así. Mientras que no haya esa dinámica, los populistas seguirán en el estrado. Pero mientras que haya esa dinámica de juzgar lo que yo oigo, la reforma se acelera y volvemos a la palabra. Amén. Amén. Isaías capítulo 9, versículo 6. Mira cuando el profeta anuncia la venida del Señor. Y dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará, y se llamará su nombre admirable. ¿De quién? Del niño que va a nacer. Consejero, Dios fuerte, Padre, ay. Cuando eso uno se lo sabe de toda la vida. Nosotros no sabemos ese texto, si ese texto nos lo enseñan de niño en el pesebre. Pero cuando yo busco, decía Martín Lutero, doy gracias a Dios por los que me persiguen, porque Roma le perseguía. Doy gracias a Dios por mis adversarios, pues ellos me han llevado a buscar más apasionadamente a Cristo en las Escrituras. Gracias, Padre, por ponernos.
porque esto me llevaba a meterme en una cueva, a estudiar, a transcribir minuciosamente, como Lucas dice en el capítulo 1, a investigar diligentemente las cosas desde su origen. Y buscaba, y Pablo y Martín Lutero nos decía: Señor, reviéntalos como un sapo, esos bichos que me quieren matar. Decía: gracias, Señor, por poner esta persecución, porque se me quita el hambre, se me quita el sueño, no estoy en una siesta en la hamaca. Gracias, Señor, porque los perseguidores han despertado la pasión en mí de buscar a Cristo, el único mensaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias, Señor. Añadí otros que me sigan buscando. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Pero a nosotros nos enseñaron que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo, que Dios es el Espíritu, que la Trinidad, palabra que no existe en la Biblia. Pero cuando yo juzgo, es muy diferente. Juan capítulo 8, versículo 23. Y les dijo: vosotros sois de abajo. Le está hablando a los fariseos, a los judíos, a los religiosos. Le está diciendo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él los tenía así. Dice: ustedes son de aquí, terrenales. Yo no soy de aquí, yo soy de arriba. Y les dijo, les soltó esta: van a morir en sus pecados, porque yo les digo que yo soy y ustedes no creen. En sus pecados van a morir. Hebreos 1:8 dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Cuando uno comprende, voz del que clama en el desierto, Isaías 43, voz del que clama en el desierto. Cuando Juan Bautista dijo, preparad el camino, Marcos capítulo 1. Voz del que clama en el desierto. Mire lo que dice Isaías 43. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino ¿de quién? ¿A quién están preparando el camino? A Jehová. Diga: a Jehová. Marcos capítulo 1, versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino ¿de quién? Del Señor. Ahora, amados, ya estoy terminando, no les voy a meter más, pero ya estoy terminando. No obstante, nosotros estamos aquí conscientes de lo que estamos hablando. ¿Cuántos están conscientes de lo que estamos hablando? Racionalmente nosotros sabemos, dígale: hay un solo Dios. Hay un solo Dios. El apóstol Pablo dice: un Dios, un bautismo. Ay, Dios mío, eso vamos para allá vamos. Diga: para allá vamos. Un Dios, un bautismo y un Padre de todos. Nosotros estamos comprometidos con la palabra. Amén. Y aunque hoy nos ha tocado estudiar estas verdades, nosotros las vamos a ir dosificando. Pero escúcheme,
juzgue lo que usted está oyendo. Los atributos de Dios son omniscientes, omnipresentes. Un atributo de Dios es que es omnipresente, que está en todos lados. ¿Sí o no? Sí. Jesús dijo en la Gran Comisión y enseñándoles que guarden todas estas cosas, y he aquí estoy con vosotros todos los días. Diga, Dios está aquí. Está en una tribu de El Congo. Al mismo tiempo está en Colombia. Al mismo tiempo está salvando a un niño que un camión casi lo... Al mismo tiempo está ayudando a los misioneros en Corea del Norte. Al mismo tiempo está en Rusia. Está trabajando en el pastor Luis aquí diciéndole: Luis, hay que crecer en el ministerio, en el trabajo, en lo que Dios te ha confiado. Y está hablando con el hermano que tal vez no tiene tanta profundidad en la enseñanza, pero le está dando convicción de que esto es así. En cada uno de los que estamos aquí oímos lo mismo, pero Dios nos muestra en una medida que comprendamos. Y ahorita Él está hablando a través de su palabra, pero en otro lugar Él está gozándose por la alabanza. En otro lugar está recibiendo honra por medio de las ofrendas. Y en otro lugar está sosteniendo la mano de una mujer que está dando a luz y que tiene temor. En otro lugar está hablándole a una prostituta que entra en una habitación con un cliente y le dice: yo tengo cosas mejores para ti. Y en otro lugar está quitándole el deseo de suicidarse de una persona que está a punto de pensar: ¿me tomo la pastilla o no me la tomo? Está deteniendo la atrocidad que se le quiere hacer a un niño. Está restaurando a aquel que no tiene fuerzas. Está inspirando a aquellos que nos ha tocado que enseñar la palabra. Él es omnipresente, porque Él es Dios. Él tiene atributos como la omnisciente, que todo lo sabe. Y dice Colosenses: porque en Él están escondidos todos los secretos de la sabiduría de Dios. ¿En quién? Cuando uno comprende estas cosas y uno las juzga, se traduce en crecimiento. Amados, nosotros no estamos hablando aquí de una filosofía, de una creencia o de una doctrina. Estamos trayendo un mensaje que se ha perdido en el tiempo, que los hombres han acomodado a intereses personales, por competencia, por otras cosas. Pero cuando uno entiende el mensaje de la gracia, cuando yo estoy diciendo, cuando dice la Biblia en el nombre de Jesús, de Jesucristo, Padre, en el nombre de Jesucristo, estoy diciendo: Señor, por medio de ese amor que mostraste con la prostituta o con la mujer adúltera,
le dijo, ¿dónde están los que te condenan? Señor, se fueron, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cuando tú estás diciendo en el nombre de Jesucristo, estás diciendo en ese amor que se expresó. Cuando tú dices, Padre, en el nombre de Jesucristo, estás diciendo en aquella agonía que sufrió en Getsemaní, en esa misericordia que mostró cuando aquel ladrón crucificado le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando uno dice en el nombre de Jesucristo, estás apelando a la sustancia, a la vida que se manifestó entre nosotros. Y por esa gracia y por ese amor, Padre eterno, yo te doy gracias. Diga, un solo Dios. A Él sea la gloria.